quiero dar las gracias a todos ustedes por su presencia y por su interés, básicamente, en poder aprender este tema del llenado de bitácoras, que como van a ver es bastante sencillo. Yo solamente voy a ser un mediador de esta metodología. Y bueno, sin más preámbulo, para no aburrirlos también, vamos a comenzar con la capacitación. Bueno, son solo 3 diapositivas de conceptos generales, ¿no? Después de esas 3 diapositivas vamos a pasar a la capacitación en sí. Pero como concepto general, vamos a hablar un poquito sobre qué son las especies pelágicas, que son las que estamos estudiando nosotros en el área funcional de recursos transzonales del IMARPE. Entonces, estas especies son las que viven en la superficie, en la zona de la superficie, desde la superficie hasta los 200 metros, y esas especies no tienen un contacto con el fondo marino principalmente, y su distribución está limitada a la zona que es iluminada. O sea, después bajo la zona iluminada, bajo la zona iluminada ya es otro tipo de zona, ¿no? Entonces la zona fótica, se le llama la zona iluminada, donde viven las especies pelágicas. Y dentro de las especies pelágicas, nosotros en esta área de IMARPE, estudiamos los recursos transzonales y altamente migratorios. ¿A qué se le llama recursos transzonales? Recurso transzonal es aquel que, como ven acá, va de la costa hacia el océano, y del océano a la costa. Entonces, hacen estas migraciones horizontales, ¿no? Longitudinales, básicamente buscando alimento y tratando de reproducirse, ¿no? Buscando zonas de reproducción y alimentación. Entonces estos recursos transzonales hacen migraciones longitudinales y se le llaman altamente migratorios porque también algunos de ellos hacen unas migraciones que son latitudinales, es decir, pueden ir de un país a otro, ¿no? Hay recursos que se comparten con Ecuador y Chile. Entonces, estos recursos pueden distribuirse de un país a otro. Por esto se le llama altamente migratorios, ¿no? Porque migran latitudinalmente. Ese es el concepto de recurso transzonal y altamente migratorio. Y tenemos las principales especies, por ejemplo, al bonito, que es un recurso básicamente transzonal, el perico, que es bastante pescado en Pucusana, que ya sabemos que es un recurso altamente migratorio, no solamente es transzonal, o sea que viaja longitudinalmente, sino también latitudinalmente, ¿no? Bastante estacional también. Tenemos el jurel es un recurso también altamente migratorio, y la caballa. Entonces, estos 4 recursos son los principales recursos transzonales y altamente migratorios que pescamos en el Perú, ¿no? Tanto a nivel artesanal como, bueno, en el caso del jurel y la caballa, también industrial. Entonces vamos a pasar a la primera parte, que es justamente esta capacitación que corresponde al llenado de bitácoras de recursos transzonales. Bueno, esta es la bitácora de los recursos transzonales. Hoy día vamos a trabajar con esta bitácora, con la bitácora de pesca, con el llenado de la bitácora de pesca. En la próxima capacitación vamos ya a trabajar con lo que se refiere a las mediciones, el muestreo biométrico, que es el muestreo de las tallas de los peces. Esto lo vamos a dejar para otra capacitación porque va a tomar un tiempo también explicar este tema. Entonces, hoy vamos a trabajar con el llenado de la bitácora de pesca. Vamos a ver de qué partes constituye la bitácora de pesca. Primero, la bitácora de pesca tiene un encabezado que va a constituir las características de la embarcación. Luego tiene un cuerpo, que lo vamos a ver detalladamente, donde se van a precisar las actividades que realizamos a bordo, es decir, las calas, ¿no? Tiene acá hasta para 8 calas, si es que la embarcación
en un viaje ha hecho hasta 8 calas. Y por último, en la parte inferior, las observaciones de las incidencias. Entonces vamos a mirar esta primera parte de la bitácora. Para empezar, bueno, más detalladamente en la próxima diapositiva lo vamos a ver. Este encabezado va a estar constituido del nombre de la embarcación, el número de la matrícula, el zarpe. En el zarpe se incluyen los datos de puerto, fecha y hora. Igual el arribo, al momento del arribo se incluyen los datos de puerto, día y hora. Asimismo, también tenemos información de la capacidad de bodega, en este caso serían toneladas, y el tipo de arte de pesca que se está usando, ¿no? Cerco, cortina, palangre, y si es palangre, número de anzuelos, y otros, ¿no? Hay que especificar. Por otro lado, vamos a poner en este lado la captura total estimada, o sea, de todas las especies. Y el sistema de refrigeración, si tiene o no tiene caja de hielo. Esta parte de preferencia hay que llenarla con lapicero azul y con letra imprenta y mayúscula. Entonces vamos a mirarla detenidamente. O sea, vamos a mirar esta parte de la bitácora detenidamente. En principio vamos a colocar el nombre de la embarcación, ¿no? El nombre de la embarcación, como ya lo habíamos dicho, se coloca con letras mayúsculas y, por decir el puerto de zarpe, la fecha y la hora. Igualmente, como dije, todo con letras mayúsculas. Por ejemplo, estamos iniciando nuestra actividad, salimos, zarpamos, y lo primero que vamos a hacer es colocar el nombre, el puerto, la fecha y la hora. Ahora hay que explicar una cosa. La fecha va a ser colocada en este formato, o sea, en formato día, mes, pero el mes en números, y el año completo, o sea, 2020, por ejemplo, para este año. La hora va a ser colocada en un formato de 24 horas. Por ejemplo, esto es 13 horas, significa la 1 de la tarde, entonces lo colocamos en un formato de 24 horas. El número de matrícula va a ir en estos 3 recuadros. Son 3 recuadros para el número de matrícula. Y va a incluir lo siguiente: la zona, ¿no? PL, por ejemplo, la numeración en el recuadro del centro y el tipo en el último recuadro. De esta manera llenamos ordenadamente, de manera legible, como para poder también guardar nuestras bitácoras, tener la información completa. La capacidad de bodega la vamos a llenar en toneladas. Por ejemplo, esta que tiene 32 toneladas. El tipo de arte de pesca se marcaría con un aspa en este recuadro. Hay un recuadro aquí donde podemos marcar el tipo de arte de pesca. La caja de hielo, por ejemplo, esta embarcación, si cuenta con caja de hielo, se marcaría con un círculo aquí abajo. Y por último, bueno, se supone que todos estos datos se van a colocar en el momento del zarpe. Cuando ya la embarcación regresa a puerto, después de hacer un viaje de pesca, se colocaría la captura total estimada de todo el viaje. Y por ejemplo, el puerto de llegada, la fecha de arribo y la hora. Igual, bajo el mismo formato que la hora y el día de zarpe. Entonces, estos últimos datos, que son la captura total estimada y el puerto, la fecha y hora de arribo, se colocarían al final del viaje. Ahora, vamos a poner un ejemplo de una bitácora que no ha sido correctamente llenada. Por decir, bueno, aquí se puede pasar, ¿no? Que podríamos haber llenado el nombre de la embarcación con letra minúscula. Si es legible, no hay problema, pero a veces, pues, por apuro, hacemos la letra de repente corrida, la letra chiquitita, y
a veces no es tan legible, entonces es preferible colocarlo con letras mayúsculas. Por ejemplo, en el Zarpe, el día de Zarpe, aquí hemos puesto 15 de julio, sí, con letras, ¿no? Pero no figura el año, o sea, solamente sé que es 15 de julio. Y esto de repente me quita información. Entonces la forma correcta sería colocar 15 slash 0 o rayita 07 2020. Esa sería la forma correcta. Supongamos que hemos zarpado a las 11 de la noche. Acá figura 11 p.m., pero de preferencia colocar 23 horas, ¿no? Las 23 horas, las 11 p.m., corresponde en este formato de 24 horas a las 23 horas. Por otro lado, acá, por ejemplo, acá abajo podemos ver que falta el puerto de desembarque. O sea, ya se supone que hemos regresado del viaje de pesca y tenemos nuestra bitácora supuestamente llena. Entonces aquí, por ejemplo, faltaría el puerto de desembarque, faltaría la fecha, ¿no? Nos hemos olvidado de la fecha, y la hora está colocada en formato de 12 horas, 6 p.m. Es preferible colocarle un formato de 24 horas, 18 horas. Por otro lado, en este lado de la captura total estimada, hemos puesto, por ejemplo, 0.5, que sería media, ¿no? Media correspondería a poner en toneladas. Entonces acá ha faltado poner las toneladas. Solamente sé que es media, pero no estoy segura si es medio kilo o media tonelada. Aquí, por ejemplo, la matrícula la hemos colocado en una sola cuadrícula. Y lo ideal es colocarlo, como lo vimos hace un rato, en las 3 cuadrículas, ¿no? La zona, la numeración y el tipo. Luego, en la capacidad de bodega, he colocado el valor, que es 32, pero también faltaría indicar si son toneladas. Hay que colocar completo, toneladas, con letra mayúscula y legible. Y acá, bueno, a veces me marcan con una rayita o marcamos con una rayita, de preferencia el aspa, ¿no? Para eso está el cuadrito y le colocamos el aspa. De esta forma, bueno, y acá, por ejemplo, no hemos marcado si tenemos caja de hielo o no. ¿No? En esta parte inferior no hay reseña si hay caja de hielo o no en la embarcación. Entonces, todos estos datos nos sirven a todos bastante. Por ejemplo, la duración del viaje nos sirve para medir el esfuerzo de pesca. Entonces es bien importante tener la fecha y la hora de zarpe y de arribo para saber la duración del viaje. El esfuerzo que hacemos nosotros para pescar nos permite saber cómo está la pesquería, o sea, si la pesquería anda bien o anda mal. Esto nos permite ayudarlos a ustedes también en mejorar pues, sus estrategias, también en saber si el recurso podría estar bajando o va a estar bien para el próximo año, ¿no? Entonces siempre es bueno colocar el esfuerzo. La captura también nos indica, el indicador de la captura, por ejemplo, es muy importante para saber cómo van nuestras pesquerías. La capacidad de bodega es una información que también constituye parte de este esfuerzo de pesca. Entonces, si sabemos cuánta capacidad de bodega tiene una embarcación y cuánto está pescando, podemos saber si está rindiendo la pesca, o sea, si la pesca tiene buen rendimiento o no. Entonces, todos estos datos nos permiten, tanto a nosotros como a ustedes, conocer cómo está nuestra pesquería, ¿no? La segunda parte de la bitácora va a constituir las actividades realizadas por la embarcación, ¿no? Las actividades realizadas por la embarcación, en este caso, serían las calas. Tenemos aquí, como les había explicado, hasta 8 calas, ¿no? Si en un viaje hago 2 calas, tengo para llenar hasta acá, por ejemplo, ¿no? Como se ve acá.
Si realizo una cala, solo llenaría el espacio de una cala. Entonces aquí vamos a tener la fecha y hora de inicio y fin de la cala. ¿Por qué nos sirve, o sea, por qué nos interesa también saber la hora de inicio y fin de la cala? Es un dato de esfuerzo pesquero. Saber si hay abundante recurso, pues esta cala va a durar menos. Si hay poco recurso, de repente vamos a demorar un poquito más, ¿no? Para la operación de pesca. Entonces, es un indicador de la abundancia. La posición geográfica, ¿no? La longitud y la latitud, nosotros ya manejamos muy bien el GPS y podemos colocar la posición. La posición nos indica en qué zona hay este recurso. Tanto para nosotros como para ustedes es importante porque al siguiente viaje pueden regresar a la misma zona de pesca o tener más exactitud de dónde se está pescando. Las especies. Acá en este lado vamos a colocar los peces o las especies más importantes de la captura, ¿no? A veces se captura, tenemos pesca incidental, jurel con caballa, y se coloca conjuntamente. El peso aproximado en toneladas, no es el peso exacto, es un peso aproximado en toneladas por cada especie. Ahora vamos a detallar esta parte. Y la talla media. Cuando hablamos de la talla media, tampoco pedimos un valor exacto, simplemente un valor aproximado, ¿no? Sabemos que no contamos a veces con una herramienta para medir, pero por lo menos un valor aproximado de la talla media. Entonces, esta parte de la bitácora se llenará para cada cala durante todo el viaje de pesca. Entonces, si he hecho una cala, en un viaje se llenará una cala. Si he realizado 2 o 3, se irá llenando de acuerdo al número de calas. Igualmente con lapicero azul y de preferencia con letra script que sea clara, ¿no? No letra corrida. Entonces vamos a ver un modelo de llenado de bitácora. La fecha, por ejemplo, vamos a indicar la fecha de inicio y en la parte de abajo la hora. Estamos iniciando esta cala el día 15 de julio del 2020 a las 15:30, o sea, 3:30 p.m. Estamos indicando la fecha y hora. Luego, la longitud, 74 grados con 32 minutos oeste, y la latitud, ¿no? 16 grados con 15 minutos sur. Entonces, la latitud y la longitud de inicio. Bueno, estamos realizando el trabajo de lance de pesca. Debería haber un tripulante o de repente el patrón que registre estos datos. Y en este caso se haría al principio del lance, ¿no? Estos datos de inicio se realizan al principio del lance. Una vez que empecemos la operación de pesca y subamos la cala, ya podemos hacer a grosso modo, o sea, de manera bastante gruesa, porque yo sé que el tiempo también es oro, ver qué especies han caído. Por ejemplo, en este caso se ha capturado jurel y caballa, ¿no? Estas son las dos especies capturadas en este lance. Y, por ejemplo, para jurel aproximadamente hemos calculado 13 toneladas. Y para caballa, 2 toneladas. Entonces la caballa sería la captura incidental, ¿no? Esto es muy importante porque podemos también saber qué especies están capturando conjuntamente y nos sirve para ver también la parte de biodiversidad, que es muy importante en los estudios de la riqueza pesquera. Entonces, apuntamos el peso de cada grupo por toneladas aproximadamente y lo que es las tallas en centímetros, las tallas medias, ¿no? Dependiendo, pues, digamos, de repente podemos coger un grupito y más o menos aproximar la talla media y de ahí apuntar. Eso sería lo ideal. Entonces, una vez que ya acabamos el lance, también vamos a colocar la fecha, ¿no? Estamos en esta misma fecha, el 15 de julio del 2020,
Y la hora está colocada en un formato de 24 horas. 6:30 de la tarde constituyen las 18:30 horas. Y la longitud, que son 74 grados con 32 minutos, y la latitud, 15,15, por ejemplo. Bueno, este es un ejemplo básicamente de un buen llenado de bitácora para la parte de actividades de pesca, es decir, la cala. Supongamos, tengo buena suerte y puedo realizar una cala más. Entonces, esta cala se colocaría inmediatamente en la parte inferior de la misma manera como hemos explicado la primera cala, ¿no? Y así sucesivamente, de acuerdo al número de calas que vayamos realizando. Entonces, de esta manera vamos a ir llenando el cuerpo de la bitácora que constituye las actividades de pesca. Ahora vamos a mirar un ejemplo de una bitácora llenada de manera incorrecta, ¿no? Por ejemplo, aquí. La fecha 15 de julio hemos puesto, ¿no? Falta el año, por ejemplo. Entonces, la forma correcta es 15/07 del 2020. Luego, acá en la fecha de inicio, en la fecha final hemos puesto 15/07, es decir, 15 de julio, ¿no? Y no hemos colocado el año. Entonces, de todas maneras, para el archivo o nuestro registro, el registro de ustedes mismos, es necesario colocarlo así, ¿no? 15/07/2020. Entonces, de esta manera es la manera correcta y nos sirve a todos. Luego, con respecto a la hora, en este caso, en la hora de inicio, hemos colocado 3:30 p.m., pero lo ideal sería colocar en formato de 24 horas, 15:30. Así no nos confundimos, porque a veces los que digitamos la información nos confundimos y consideramos, nos podemos equivocar y que es las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana. Entonces, ahí se crearía una confusión porque a la hora de colocar, digamos, hacer los cálculos del esfuerzo de pesca, las horas que ha durado la operación, tendríamos un grave error. Entonces, por eso es mejor colocarlo en este formato de 24 horas. Luego aquí hemos colocado la fecha final, pero nos olvidamos de la hora. Y el dato de la hora final es muy importante, porque nos permite saber cuánto tiempo demoró la cala, ¿no? Cuanto menos tiempo demore la operación de pesca, hay mayor probabilidad pues, de que el recurso esté mejor. Aquí, por ejemplo, en cuanto a la latitud y la longitud final, ¿no? La posición no ha sido colocada, ¿no? Faltaría colocar la posición final, que también es importante porque el recorrido, ¿no? Es tanto el tiempo y la posición para hacer los cálculos es muy importante. En la posición inicial, por ejemplo, acá, en lugar de colocar la latitud, ¿no? Que es 16 grados con 15 minutos, lo hemos colocado en el lado de la longitud. Y en el lado de la latitud hemos colocado la longitud, ¿no? Bueno, esto se puede pasar, pero se ha colocado al revés, ¿no? Y a veces los que digitamos también mecánicamente lo hacemos y nos podemos equivocar. Entonces sería mejor colocar la longitud primero y la latitud después, ¿no? Esta es una confusión que siempre he visto en las bitácoras, que, bueno, como digo, no es un error grave, pero sería mejor colocarlo en orden. Aquí, por ejemplo, están bien colocadas las dos especies, jurel y caballa, pero no hemos colocado la captura de la caballa. O sea, no sabemos cuánto se ha capturado. Así sea algo mínimo, hay que ponerlo, no hay que calcular. Si solo cayó una caballa, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, lo que pesaría medio kilo de repente, ¿no? La caballa, pero por lo menos indicar, ¿no?
porque ha habido veces, ¿no?, que sale solo una caballa en la captura, pero hay que indicarlo o en la parte de observaciones indicarlo. Entonces, es necesario indicar para poder también ver cómo se acompañan estas dos especies, que a veces andan juntas, ¿no? Luego aquí, por ejemplo, tenemos jurel, ¿no? Tenemos jurel 13 toneladas y tenemos la talla, y no tenemos la talla media. Entonces, este dato es importante colocarlo, así sea un valor aproximado, como les había explicado, porque tenemos ya una idea de cómo están las tallas de las capturas, ¿no? En cambio, acá sí se ha colocado, ¿no? 32 centímetros, por ejemplo, la caballa. Esto es en el caso de una bitácora, digamos, incorrectamente llenada. Y bueno, la importancia de llenar bien la bitácora radica no solamente para nosotros que hacemos las investigaciones, que son de servicio a la comunidad, ¿no? También para ustedes mismos, para tener una idea de cómo van avanzando, cómo va evolucionando su pesca a través del tiempo. Con esta información, ustedes pueden ya llevar un registro de información que les va a permitir poder hacer, digamos, un seguimiento. Y es importante también. Por último, vamos a hablar de las observaciones. Hay una zona en la bitácora que dice observaciones, ¿no? Aquí generalmente esto debería ser llenado en principio por el patrón o por un tripulante que tenga bastante experiencia, y lo que se va a considerar, por ejemplo, son las incidencias, ¿no? Los avistamientos, por ejemplo, ¿no? Si supongamos, acá un ejemplo, digamos, avistamiento de 10 lobos en la cala 1. Entonces hubo un avistamiento, ¿no? Estaban los lobos ahí cerca de la red, que siempre están husmeando. Entonces hubo avistamiento, porque esa información también nos sirve para medir, digamos, la fauna acompañante, las interacciones, ¿no? Presencia, por ejemplo, de 2 ballenas en la cala 2. ¿Qué puede pasar? Entonces, si por ejemplo estábamos calando y a lo lejos vimos 2 ballenas, qué bonito, hay que indicar, porque también para el área de depredadores superiores nos sirve saber por dónde están andando las ballenas. Supongamos, yo no tengo el dato de capacidad de bodega porque estoy en pleno trámite y todavía no tengo un dato de capacidad de bodega. Podemos colocar en observaciones el arqueo bruto, ¿no? Por ejemplo, acá arqueo bruto 13.91, cuando no se cuenta con el dato de capacidad de bodega. Sí, sí, porque también es importante y nos sirve esa información, ¿no? Entonces, es más o menos un ejemplo de cómo llenar las incidencias. Las observaciones básicamente van a constituir las incidencias durante el viaje, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué se vio? Simplemente, o si no contaba con alguna información como la capacidad de bodega, puedo colocar otra información. O digamos, si no tengo un GPS a la mano, podría colocar la zona de pesca, ¿no? Por decir, a 5 millas de Pucusana, por decir. Entonces, ya tenemos una idea de más o menos la zona de pesca en caso no se tuviera la información. Creo que la mayoría ya cuenta con su GPS y no tienen problema por esto, pero supongamos se les malogre algo, habría que colocar. Entonces, ¿cuáles son los errores que normalmente cometemos al momento de llenar las bitácoras? A veces la letra, vos por el apuro, yo sé que la embarcación a veces está en movimiento y la situación no es tan fácil, la letra se nos hace un poquito ilegible, ¿no? Entonces de repente se podría llenar con lápiz y luego cuando la situación ya esté tranquila, pasarlo con lapicero, ¿no? De repente es una manera, si es que el mar está muy movido o algo así, entonces para poder pasarlas a limpio con una letra, digamos, que sea mayúscula, más legible, que, sea, que no sea letra corrida, porque a veces, a veces no se puede entender más los que no escribimos con letra corrida. No colocar, por ejemplo, un error es no
colocar ni fecha ni hora de arribo, ¿no? A veces nos olvidamos de este dato, o no colocar la fecha y hora de inicio o final por cada cala, ¿no? Por cada lance de pesca. También un error normal que se comete es omitir la latitud y la longitud por cada lance, o lo que es, digamos, menos relevante es colocarlo al revés, ¿no? Pero al menos ya está la información. No marcar el tipo de arte de pesca, esto es importante, ¿no? El tipo de arte de pesca es importantísimo porque nos va a servir también para ver el esfuerzo de pesca, dependiendo del tipo de arte, ¿no? El rendimiento. No marcar si se usa caja de hielo, eso también es importante, de repente nos olvidamos de marcar la caja de hielo. No colocar bien el número de matrícula, ¿no? A pesar de que se puede encontrar de repente en el sistema, pero tratar de colocar correctamente el número de la matrícula. En caso de que no se, bueno, la capacidad de bodega, o, digamos, no tenemos el número de matrícula, podemos colocar que está en trámite también, es algo que me olvidé de poner. Podemos colocar que el número de matrícula está en trámite. Por ejemplo, si no tuviéramos la capacidad de bodega, en este caso, colocar el arqueo bruto, ¿no? Pero alguna de las dos medidas se debe colocar. Y de repente no colocar el peso aproximado de la captura por especie. No se pide que el peso sea exacto, porque no contamos con una balanza, y más para una captura tan grande, pero por lo menos, como ustedes conocen muy bien su pesca, pueden decir ya a ojo de buen cubero, ¿no? Se pescó 2, 3 toneladas. Bueno, otro dato importante es si ustedes necesitan información o algunos manuales, el IMARPE tiene una página, un repositorio, donde encontramos información, ¿no? El repositorio, esta es la página web del repositorio de IMARPE, y aquí podríamos encontrar información sobre los boletines, los informes, los manuales que se publican en cada cierto tiempo del Instituto del Mar del Perú, ¿no? Incluso información muy antigua, porque hay reportes bastante históricos dentro de esta página web, y son de libre acceso, uno puede accesar a estas publicaciones en forma gratuita, en forma libre. Y por otro lado, tenemos la información de los reportes, ¿no? Sacamos reportes de las pesquerías de Jurel, Cabaya, Bonito, Perico, mensualmente, básicamente. Esta es la página de los reportes, se les va a brindar, seguro ya se les va a pasar en el PDF de esta presentación, y van a tener la página web, digamos, es la página web del IMARPE, pero el link donde pueden encontrar los reportes de la actividad pesquera. En estos reportes, por ejemplo, vamos a poder ver en estos reportes la distribución de las capturas, por dónde se está pescando, las tallas, cómo van las tallas, y en el caso de las capturas diarias, aquí, ¿no? Entonces, esta información nos puede servir de base, de guía, también para saber por dónde ir a pescar. De cierta manera, es una información que se brinda a la comunidad, ¿no? Que es importante, es de libre acceso, está colgada en la página web. Y tenemos pues también reportes de los años anteriores, cosa de que nos podamos también mirar cómo ha evolucionado, si tenemos la curiosidad de ver cómo ha evolucionado, pues la pesquería. Bueno, en este caso sería hasta aquí lo que es la capacitación en sí, pero en la siguiente diapositiva queríamos hacer una manera de ejercicio, o sea, este sería un ejercicio para ustedes. En este caso les estamos dando algunos datos. Yo sé que les han repartido una bitácora de pesca, entonces más o menos les voy a explicar. Ustedes pueden poner el nombre de su embarcación, el número de matrícula y la capacidad de bodega de su embarcación, de su propia embarcación. Pero aquí les vamos a brindar unos datos, ¿no? Por ejemplo, el puerto de zarpe, la fecha de zarpe, la hora de zarpe, fecha de arribo de todo el viaje, puerto de arribo, hora de arribo, ¿no?
se supone que en este viaje solo se ha hecho una cala, o sea, solo se ha realizado una cala. Entonces, en esta cala tenemos la fecha de inicio de la cala, la hora de inicio de la cala, la fecha de fin de la cala y la hora de fin de la cala. Estos datos ya nos sirven para llenar la parte de actividades de pesca. Igual, la latitud de inicio de la cala, la longitud de inicio, la latitud final y la longitud final de la cala. Entonces, por un lado, tenemos la primera mitad que nos va a servir para llenar la información general de las características del viaje, ¿no? En cuanto a las características de la embarcación, cada quien llenaría según su embarcación. Y esta segunda parte sería referente a la cala 1, ¿no? Que es la única cala supuestamente que se hizo en el viaje. Entonces, en esta cala se capturó jurel en 3.5 toneladas, con una talla promedio de 37 centímetros. Entonces se capturó jurel y se capturó incidentalmente caballa 1.5 toneladas con una talla promedio de 33 centímetros. Adicionalmente, se avistó una ballena. Entonces hubo un avistamiento de una ballena. Entonces con estos datos, Jessica, le pediríamos a los que están presentes, si tienen su bitácora, pudieran ir llenando su bitácora para que puedan hacer este ejercicio. Bueno, supongo que ustedes lo han hecho muy bien. Aquí, bueno, yo no tengo embarcación, así que he puesto la embarcación con la que un nombre de una embarcación X, ¿no? Estoy colocando el nombre de mi embarcación, el número de matrícula, como habíamos explicado, la zona, el número y el tipo. Después he colocado el puerto de Sarpe, pues acá Pucusana, con el día 18 de agosto del 2020 en el formato establecido, ¿no? Y bueno, el Sarpe fue a las 23:40, por ejemplo, ¿no? A las 11:40 lo he colocado en formato de 24 horas, 23:40. Luego he colocado la capacidad de bodega, 6 toneladas, por ejemplo, el tipo de arte de pesca, una X en cerco, porque es una embarcación de cerco. He colocado que tengo caja de hielo en mi embarcación, y la captura total estimada, ¿no? Que eran 5 toneladas. Igualmente en el arribo, he colocado el puerto de arribo, como estaba en el ejercicio, Pucusana, el día 19 de agosto del 2020, a las 9:50 de la mañana, ¿no? Como está en formato de 24 horas, sería 9:50. La segunda parte de la bitácora, que son las actividades, las he colocado también según lo que decía el ejercicio, ¿no? El 18 de agosto, a las 12:30 horas, comenzó la cala. En el grado 77, con 30 minutos de longitud, y con una latitud de 12 grados y 55 segundos, latitud sur. 55 minutos latitud sur. Igualmente, coloqué las especies que he capturado. Jurel, 3.5 toneladas y una talla media de 37 centímetros. Caballa, 1.5 toneladas y una talla media de 33 centímetros. Finalmente, he colocado la fecha y hora de término de la cala. 18 de agosto del 2020 a las 19:30, ¿no? Que en formato de 12 horas equivaldría a 7:30 p.m., pero lo estamos colocando ya he llenado la única cala que tuve en mi viaje. Finalmente, como les había mostrado, hemos avistado una ballena, ¿no? No importa la especie, no necesariamente tenemos que poner qué ballena es. Si sabemos qué ballena es, mejor, pero aquí, bueno, no, a veces ni siquiera se puede ver bien. Entonces, avistamiento de una ballena en la cala 1. Siempre es importante colocar el avistamiento en qué
escala fue, para saber en qué posición vimos a los animalitos, ¿no? A los bichos. Entonces, de esta manera estamos terminando el ejercicio. Como ven, no es nada difícil el llenado de la bitácora, es cuestión de un poquito de ordenarlo y tener un poquito de paciencia, ¿no? Como les dije, a veces en la mar las cosas no son como nosotros podemos tenerlas en tierra, es posible que el mar esté movido y todo, entonces se puede llenar con lápiz y luego se pasa a limpio, ¿no? En un momento que ya estén descansando o el regreso y que la mar no esté tan movida, ya se pasa con lapicero para poder entregarlo y también guardarse una copia ustedes, ¿no? Que es importantísimo. Entonces, con esto estamos culminando la capacitación por parte del IMARPE. Estamos, como les dije, bastante agradecidos. A nombre de la directora de Recursos Pelágicos, Marilu Buchón, y del presidente ejecutivo, Javier Gaviola, quiero darles las gracias por su participación, y de verdad para nosotros es una gran experiencia poder compartir algo de lo que podemos transmitirle a ustedes y aprender de paso de ustedes, que tienen mucho que dar. Gracias.